Durante algunas épocas del antiguo Egipto, se sacrificaron sirvientes y oficiales para que fueran sepultados juntos con el faraón recién fallecido, de modo que pudieran servirle en el más allá. Por otro lado, la Biblia, además de diversas fuentes grecorromanas, se refieren a los sacrificios de infantes realizados por ciertos pueblos, como tribus de cananeos, fenicios y algunos israelitas. Estos sacrificios habrían sido realizados mediante fuego, quemando a las víctimas para obtener el favor y la protección de los dioses. El mismo tipo de sacrificio ha sido adjudicado a los cartagineses, quienes eran descendientes de los fenicios. El Corán también menciona que el sacrificio humano habría sido practicado por algunos pueblos semitas preislámicos de la antigüedad. Moloch o Moloch Baal fue un dios de origen cananita que fue adorado por los fenicios, cartagineses y sirios. Era considerado el símbolo del fuego purificante. Griegos y romanos lo identificaban con Cronos y Saturno, respectivamente. Tradicionalmente se ha interpretado Moloch como el nombre de un dios, probablemente denominado el rey, pero pronunciado a propósito como Molech en vez de Melech, utilizando las palabras de la palabra hebrea, Boset, ignominia. Por otra parte, se le suele confundir con Baal, amo o señor, que es una antigua divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor y su área de influencia: babilonios, caldeos, cartagineses, fenicios, asociado a Melkart, filisteos, israelitas y sidonios. Era el dios del trueno, la lluvia y la fertilidad. Mol era un rito religioso característico de la religión cananea, continuado por otros pueblos del Oriente Próximo, entre ellos los fenicios y los púnicos. Se practicaba en honor al dios Moloch y consistía en el sacrificio por cremación de un hijo recién nacido en perfectas condiciones. Se celebraba en un recinto al aire libre, diferenciado de templos y cementerios, y las cenizas eran guardadas en vasijas y enterradas en el Tofet. El mejor estudiado y documentado es el de Cartago, en sus cementerios. El rito procede del mundo semita, y los hallazgos de Cartago apoyaban la idea de que el Moloch, como sacrificio cruento, era conocido desde antiguo en Fenicia, y desde allí se ve difundido por el vecino Israel y el occidente fenicio púnico hasta Cartago y sus colonias. El Tofet de Cartago, también llamado Tofet de Salambó, es una antigua área sagrada dedicada a las deidades fenicias Tanit y Baal, ubicada en el barrio cartaginés de Salambó, cerca de los puertos púnicos. Este Tofet comprende un gran número de tumbas de niños que, de acuerdo a interpretaciones, habrían sido sacrificados o inmolados en este lugar después de su muerte prematura. El perímetro forma parte del sitio arqueológico de Cartago. El término Tofet designa originalmente un lugar cercano a Jerusalén, sinónimo del infierno. Ese nombre, que procede de las fuentes bíblicas, induce una interpretación macabra de los rituales que se suponen tuvieron lugar y corrobora una hipótesis compartida por los interlocutores que revelaron fuentes sobre los fenicios y sobre los púnicos en particular. La religión en Cartago era infernal. Cada localidad tenía su propio prefijo o sufijo nombre de Baal, al que se solía calificar mediante un área geográfica como atributo del nombre de Dios. Por ejemplo, el Baal de Peor o Baal Peor, adorado por moabitas y mayanitas, tomó su nombre del monte Peor. Más tarde, los nombres de esos Baales locales llegaron a incorporarse por metonimia a los mismos nombres geográficos, como por ejemplo
Baal Hermón, Baal Azor, Baal Zephón y Barnot Baal. Para el cananeo en realidad solo existía un dios, Baal. El elegido podía ser un hombre, pero debía ser el más fuerte, el más hermoso, joven y sano, y que no hubiera conocido a alguna mujer. Se internaban en el bosque para alcanzar el lugar donde ardía la fogata que los druidos habían encendido en el círculo de estacas. Sobre ellas lucían las cabezas de otros seres anteriores que habían sido sacrificados y de los cuales solamente quedaban ya las calaveras. El joven elegido se detenía ante el druida, que le entregaba un plato. Esa sería su última cena. Después iba a comenzar el suplicio. El joven aguardaba de pie, mirando hacia adelante. Entonces un druida se le acercaba a su espalda y con un golpe lo apuntillaba en la nuca con la propia espada, la espada que su padre le había entregado mientras se vestía. Esa era la primera muerte del héroe. La segunda se produce después, cuando el druida rodea el cuello del cadáver con una cuerda y lo estrangula con violencia, a pesar de que se sabe que el joven ya está muerto. Y la tercera y definitiva muerte se produce al cortar la cabeza del joven con un cuchillo sagrado. Pero esta no era la única modalidad de sacrificio humano practicado por los celtas. Según Julio César, los esclavos de los galos de alto rango eran quemados junto al cuerpo de su amo como parte de los ritos funerarios. Otro gran sacrificio era tejer una gran figura de mimbre y llenar su interior con seres humanos que eran quemados vivos al prender fuego sobre la figura. Este era el hombre de mimbre. Para aplacar a Taranis, dios de las tempestades y las tormentas, las víctimas eran degolladas. En el caso de Esus, deidad de la naturaleza, se colgaba de un árbol a los prisioneros de guerra. Para Teutates, divinidad guerrera asociada a Marte, las víctimas, generalmente prisioneros de guerra, eran quemados junto con el botín de guerra. Los celtas de Hispania ofrecían sacrificios a una deidad guerrera y en la zona de Salamanca, la tribu bretonense celebraba los acuerdos sacrificando a un hombre y a un caballo. En cuanto a los lusitanos, incluían sacrificios humanos en sus ritos de adivinación. Según Estrabón, los celtas atravesaban a sus víctimas con una espada y adivinaban el futuro en sus espasmos de muerte. Tácito se refiere al ataque de los romanos sobre la fortaleza de Anglesey, mencionando que allí los altares estaban empapados de sangre humana, y Boadicea, durante su rebelión contra Roma, empaló a los romanos que hacía prisioneros, también como ofrenda a sus dioses.